¿Cómo están? Muy buenas noches o muy buenas tardes o días. El tema de hoy, el que me gustaría abarcar con relación a un tránsito que también viene o se presenta el mismo día de la luna llena en la constelación de Virgo, es el Sol sextil con Plutón. Muchas veces se refiere a Plutón como un astro transformador, un astro que nos lleva a cambios radicales, incluyendo a pasar situaciones crisis, porque estas nos pueden ser útiles. Y ahí va el tema del día de hoy, que se trata o representa sobre las crisis que vienen a acontecer a lo largo de nuestra vida. Muchas veces estas, pues al principio las vemos como una situación desgastante, no muy como positivas, por así decirlo, o por lo menos al principio. Cuando en sí se trata de un proceso que la persona y el ser humano ha de pasar para llevarlo a un momento o al lugar donde tiene que encontrarse. Muchas veces las situaciones crisis nos puede revolcar, nos puede sacar hasta incluso la parte más sombra, nuestras emociones más resguardadas, más ocultas y reprimidas, pero también pueden despertar los más grandes talentos, incluyendo esas oportunidades que nos menciona de poder mostrar lo que realmente somos o quienes somos de verdad en lo que tenemos adentro, potenciar hasta grandes talentos. Si ustedes se preguntan de por qué dio lugar a alguna crisis o por qué pasó lo que tuvo que pasar, al final nos hace entender de que nos lleva al lugar y al momento exacto. Un ejemplo que puede tener mucha relación con lo que hemos vivido el año 2020 y bueno, lo que continúa todavía en un proceso. Obviamente sabemos que es la situación de la pandemia que ha ocurrido ese año o que se despertó, por así decirlo, y fue mucho más resaltante. Si este evento no hubiera dado el acontecimiento, a lo mejor hubiéramos continuado con las mismas estructuras, con los mismos planes, incluso no hubiéramos cambiado nada de nuestra vida. Obviamente de que ha habido muchas pérdidas, personas perdieron no solo familiares o vínculos importantes, también trabajo, relaciones, pero en sí ha despertado un gran proceso de darnos cuenta que podríamos y que podemos en este caso salir adelante y con ello continuar el camino tanto como persona y ser humano colectivo. Por ende, las crisis de por sí nos enseñan mucho. Si nosotros miramos en las crisis con una actitud de resiliencia, muchas veces nos pueden ayudar a entender de que de lo duro se puede aprender, pero no solo a superarlas, sino rescatando alguna lección que hemos obtenido en ese momento. Un divorcio, una ruptura importante, una mudanza un tanto dura, trae un proceso de cambio muy redundante o trae un proceso, pues, muy profundo, que al principio, como menciono, no va a ser fácil y tampoco hay que mirarlo como ya lo que tiene que verse desde esta actitud muy desapegada de que esta crisis, no, no siempre se tiene que mirar así, o puede ser lo ideal, pero también indica de que es necesario vivir un duelo o vivir la transformación. Y cada quien lo va a vivir de forma muy diferente, o cada quien lo va a experimentar desde su punto de vista. Y lógicamente de que ya pasando el tiempo o mientras se vaya acomodando la experiencia, uno va adquiriendo la actitud de resiliencia, que es rescato una lección y pude superar esta experiencia en mi vida.
Por ende, tomar en cuenta de que Plutón es un astro transformador y de todas formas nos va a revolcar, nos va a hacer sentir que hay cosas mucho más potentes, nos mueve mucho el inconsciente o procesos sombra u ocultos, que al final solamente representaría una energía y un proceso de la vida. Todos vamos a tener un tránsito de Plutón en una zona de la carta natal y por ahí muchas veces puede activar situaciones crisis o transformaciones muy radicales. Si vemos desde otra perspectiva una relación que ha llevado a que una persona genere un vínculo de dependencia, pues al final se da cuenta de que ese vínculo lo está autodestruyendo o llevando a una situación tóxica. Pero al final esto le lleva a tomar en cuenta su poder personal, lo que puede realizar y cambiar, pero también las cosas que tiene que sanar e integrar, porque por algo se encuentra en ese tipo de vínculo como espejo y maestro en la vida. Por ese motivo les comparto esta información y reflexión a ustedes, para mirar las crisis como un proceso, como algo que nos ayuda, que no es algo que nos zamaquea de un principio y nos saca hasta la peor parte de nosotros, pero nos lleva a tomar en cuenta desde el punto de vista más consciente que al final esto era útil o esto era algo que tenía que ocurrir porque me llevó al lugar y al momento exacto donde ha de estar o donde tuve que estar o donde me encuentro ahora. Muchas veces miramos estas crisis como lo peor, lo más negativo, incluyendo, dicen o me preguntan, Luis, ¿y los cambios son para bien? Bueno, no siempre los cambios van a tener desde un punto de vista que ser, wow, lo mejor, ¿no? Es un cambio. Un cambio no es que sea bueno ni malo. Una crisis no es que sea buena ni mala. Es lo que es, un proceso. Si nosotros miramos al cambio como una oportunidad para poder empezar de nuevo o hacer algo diferente, a lo mejor estoy tomando en cuenta de que del cambio estoy tomando una oportunidad o me estoy dando yo la oportunidad. Si observo que la crisis pues me está llevando a descubrir muchas cosas, integrar mi niño herido, mis partes sombra, mis emociones, mis mecanismos de defensa o mis mecanismos del ego que quieren negar un evento. Pero si desde un punto de vista o si yo me detengo un momento a observar de diferente forma, esta experiencia puedo rescatar y entender que aquello me está enseñando, me está ayudando, me está permitiendo desarrollar algún punto o algún potencial de mí, que puede ser un potencial hasta vocacional, incluyendo de talentos que han estado guardados. Cuando muchas veces nos toca la revolución solar en Escorpio, pues la vida nos va a llevar a esos procesos de crisis y de darnos cuenta de lo que podemos realizar con ello. Pero nos cuesta mirarlo como si fuera dentro de todo algo de un ciclo de la vida. Siempre hay un nacimiento, pero también hay una muerte. Siempre hay una luz y una sombra. Y reconocerla, mirarlo, la luz o la vida como la muerte, parte de uno, nos va a llevar a entender de que pues tiene que estar ahí. Negar a la crisis, negar a algún proceso de muerte, simplemente nos va a llevar a rechazar y por sombra, por situación espejo, va a aparecer. Pero si yo lo rechazo, es muy probable que ese evento
me cueste mirarlo desde un punto de vista más consciente. Y el consciente es o implica de que tiene que estar ahí para enseñarnos, de que tiene que estar ahí para despertar algo en particular, para darme cuenta de que existe un renacimiento también. Plutón o Escorpio es el signo que tiene mucho que ver con la muerte, tanto real como empírica. Y si vemos al, o bueno, podríamos ir animal regente o al animal relacionado, un tanto mitológico con Escorpio, es el ave fénix. Y el ave fénix definitivamente trae mucha relación con este proceso de morir y renacer entre las cenizas. No es que nosotros tengamos esa capacidad, ya muchas personas les gustaría, algunos no tanto, pero otros sí. Pero en situaciones empíricas sí los podemos ver, o en situaciones no literales me puedo referir. Por ejemplo, entender de que finaliza alguna relación, algún vínculo amical o algún vínculo sentimental, pues es una muerte, un final. Y tengo que vivir un proceso de duelo. Y el duelo hay que vivirlo. El duelo hay que honrarlo, no negarlo, porque si yo busco o pretendo hacerme el fuerte para no vivir ese proceso, igual el proceso va a llegar sí o sí, o se va a presentar de muchas formas. Puede decirse que va a estar ahí y la vida me va a llevar a vivir el duelo y darme cuenta de que es parte de mi camino. Darme cuenta de que existe algo mucho más allá que esto. Y, y lo que existe y lo que es más allá es que me enseña mi poder o la capacidad que tengo para salir adelante y despertar lo que tengo que despertar. Porque cuando ya algo fallece o algo muere y acaba, vamos a tener la actitud de mirar desde otra perspectiva ese tema o rescatar el aprendizaje posiblemente. Porque si un ejemplo se terminó algún tema laboral por diferentes errores o experiencias, lo que quedó es el aprendizaje y lo que pude captar de ahí. Quizás ya no volver a cometer lo mismo o posiblemente darme cuenta de que es momento de un nuevo lugar en mi vida, donde me pueda vincularme con otras personas, incluyendo obtener nuevos retos. Es por ese motivo que las crisis nos ayudan muchísimo. Tan solo requiere un punto de vista diferente y consciente. Y consciente me refiero a, bueno, por algo está ahí. Detenernos un poquito a recepcionar a la crisis como algo que me está ayudando puede llevar a que la persona tenga que liberar el juicio entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque Plutón por algo está ahí, no lo podemos sacar ni decir, ¿sabes qué, Plutón? Yo no quiero que tú me influyes en mi carta o en mi proceso de vida, porque al final este igual me va a llegar o este igual se va a presentar en mi camino. Pero si yo estoy en esta actitud de negarlo, rechazarlo, están haciendo mi juicio. Y el juicio nace mucho del ego, de este ego que pretende de que siempre la vida se trata de procesos de logros, cuando sabemos que los ciclos de la vida también hay ciclos expansivos y otros contractivos. Como hay nacimiento, también hay muerte, ciclo de la vida. Y si lo queremos ver desde un ejemplo mucho más presente, lo podemos referir con los ciclos de la naturaleza o los ciclos de las cosechas.
Una planta nace, tiene su fruto, cae el fruto, y si la planta solamente era de una sola vida, pues muere la planta. O ya no crece más por un periodo contractivo, porque posiblemente empezó el invierno, que es donde la planta busca fortalecerse, y esa fortaleza es desde adentro. Porque si viene el invierno, vienen los momentos de mucho frío, la nieve o los procesos de helada, podría decirse, y si la persona o la planta no está fuerte desde adentro, va a morir, pero tenía que pasar. Los procesos de crisis pueden llegar por diferentes aspectos en nuestra vida, tanto por temas laborales como también por temas de relaciones sentimentales o vínculos de cualquier tipo, tanto sociedades, amigos, pero también hablamos de situaciones colectivas, como lo hemos visto en el 2020, una situación colectiva. Y situación colectiva que nos hace entender de que la vida y la muerte están ahí muy constante. Posiblemente antes no le poníamos tanta atención, pero ahora sí. Y de ahí se rescata el proceso de qué es lo que llevo a aprender o qué es lo que me lleva a despertar. Y si nos damos cuenta o preguntamos nuestro alrededor, a mis amigos, familiares, puede decirse que si una persona ha pasado por un proceso o el colectivo ha pasado por un proceso, es muy probable que esté intentando algo diferente en su vida, quizás emprendiendo algo que siempre quiso emprender, cambiando mucho de sí, mudándose del lugar para ir a donde posiblemente tiene que estar. Veamos todo lo que ha cambiado el ser humano y todavía lo que falta integrar y cambiar. Pero si nosotros nos movemos con la energía, es muy probable que esto implicaría que uno se da cuenta que era necesario para un camino o para algún desarrollo personal. Y culmino este video permitiéndote esta reflexión. ¿Qué es lo que te enseña el hecho de dejar atrás muchas cosas? ¿Tienes miedo a pasar algún proceso de crisis? ¿Por qué te resistes a cambiar o soltar aquello que hace daño? ¿Es acaso que no quieres salir de la zona cómoda? Si te das cuenta, un proceso de crisis que ha despertado una persona o un vínculo no te ha hecho entender sobre tu poder personal y la capacidad de que tienes como persona para poder transformarte, ser consciente y sanar tus propias heridas. Y si tienes o ya estás pasando por un proceso muy transformador, te daría este mensaje: confía, por algo estás pasando ese proceso. Al principio puede que no lo veas mucho, pero luego te darías cuenta que simplemente esto te lleva al lugar donde has de tener que estar, o a tomar en cuenta y a despertar lo que tenías que haber despertado en tu vida. Pueden ser talentos, pueden ser grandes regalos de Dios. Por ende, les hago esta invitación de dejar de lado la figura fatalista que nos puede dar un proceso de crisis, tanto personal como social. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con un siguiente video.